donde hemos visto al fiscal José Domingo Pérez vehemente en realidad pidiendo que el juez confirme su pedido para suspender las actividades de Fuerza Popular en el marco pues de este caso de cócteles, porque señala él, nada indica, bueno, primero pues es porque está definiendo que este partido es una organización criminal creada para, en resumen, lavar dinero, levantar plata pues ilícita, y que nada indica que el próximo 21 Fuerza Popular no levante también fondos cuestionables. Keiko Fujimori ha respondido vía Twitter que compararlo pues con el Herri Batasuna, el partido pues afiliado en su momento con la ETA, ¿no? O con partidos que reciben fondos del narcotráfico u organizaciones que reciben fondos del narcotráfico, dice ella, confirma la falta de argumentos del fiscal José Domingo Pérez. El Poder Judicial va a decidir este pedido en un plazo prudente, es lo que ha dicho el juez, y de acuerdo también a la carga procesal que mantiene. Vamos a ver qué ocurre, pero conversaremos pues sobre la posición de Fuerza Popular con Patricia Juárez, precandidata precisamente a la vicepresidencia por este partido y por supuesto exteniente alcaldesa de Lima. ¿Cómo está usted, señora Juárez? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Enrique, muchas gracias por la invitación. Lo primero, su impresión de la audiencia que hemos visto hoy. Bueno, nosotros hemos visto con sorpresa que el fiscal ha tenido una amplia exposición, pero dentro de esa exposición extensa no ha presentado nuevos o mayores elementos respecto a la responsabilidad que pudiera tener el partido Fuerza Popular y dentro de esos argumentos no ha establecido tampoco cuáles serían realmente las razones por las cuales se pretende suspender y retirar de una contienda electoral ya iniciada al partido Fuerza Popular. Recordemos que la convocatoria a elecciones se ha dado el 9 de julio y el pedido de suspensión de Fuerza Popular se ha dado el 22 de julio, si mal no recuerdo. Entonces, quiere decir que estando dentro de un proceso ya iniciado, se pretende interferir o se pretende menoscabar el derecho de participación política de todos los afiliados de Fuerza Popular en su posibilidad de elegir, pero también de los candidatos en su posibilidad de ser elegidos. Creemos que el fiscal efectivamente, como bien lo ha dicho Keiko Fujimori, ha tenido algunos excesos en el sentido de comparar a Fuerza Popular con un partido que ha estado ligada al terrorismo en España y también señalar que los aportes lícitos, porque eso se ha probado, que los aportes nacionales tienen esa condición de licitud, son comparables a alguna organización que reciba aportes del narcotráfico. Realmente creemos que es un despropósito también desde el inicio haber considerado a Fuerza Popular como una organización criminal, porque no se me ocurre que en el acto fundacional de este partido haya primado esa voluntad o ese deseo de decir nos constituimos todos, formamos un partido para ser una organización criminal y nos vamos a enriquecer con esto. Eso es realmente absurdo. Creo yo que la justicia o la investigación tiene que avanzar, tiene que salir del espacio de la Fiscalía, tiene que hacerse público y si es que realmente el fiscal tuviera ya, digamos, armado este caso, realmente ya hubiera formulado acusación. Recordemos que ya van casi van a ser 5 años desde el inicio de esta investigación y hasta ahora no vemos ningún resultado que pudiera considerarse de que estamos dentro de la seriedad de una investigación. Bien, ahora, más que nuevas pruebas, pareciera que el fiscal José Domingo Pérez lo que ha querido hacer es construir una argumentación jurídica que justifique que efectivamente un partido en el Perú puede ser considerado una organización criminal.
se ha referido sobre todo a la decisión previa del Tribunal Constitucional en torno al Partido Nacionalista, donde según José Domingo Pérez estaría reconociendo que efectivamente un partido como el Nacionalista podría constituirse en organización criminal, que además hay paralelos, ¿no?, con Fuerza Popular, en el sentido que en ambos casos, guardando las distancias, estamos hablando de aportes de campaña que vinieron pues de una misma empresa. ¿Qué responde a ese tipo de argumentación? Bueno, realmente el tema de aportes de campaña, como todos sabemos, hasta antes del 2018 no estaban penalizados. Los aportes de campaña a lo largo de la historia de las campañas políticas se han dado, yo diría, a casi todos los partidos políticos. El problema, creo yo, está en la ley de organizaciones políticas, que de inicio, cuando se dio, se llamaba Ley de Partidos Políticos, y que establece dentro del capítulo de financiamiento de partidos una serie de restricciones. Y obviamente esas restricciones no se ajustan o no se ajustaban a la realidad, a la forma como algunas personas por voluntad o propia iniciativa quieren dar un aporte a un partido político porque creen en la ideología que tiene el partido, o porque creen que eso es lo mejor para el país. Entonces, eso que finalmente ha significado un problema, digamos, en la medida en que no se adecuaba a la realidad, es lo que ha propiciado que a lo largo de todos estos años, y yo creo que inclusive en los años anteriores, hayan existido aportes de campaña que jamás se consideraron que fueran ilícitos. A partir del 2018 recién se consideran de esa naturaleza. Entonces yo creo que hay que analizar el caso y darle su real dimensión. O sea, creemos que en este caso la construcción de una organización criminal no se ajusta realmente al espíritu con la que se formó el partido como un partido democrático. Ha participado en todas las elecciones, ha rendido cuentas, se ha ajustado a todas las disposiciones que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE han dado para las organizaciones políticas. Esto inclusive ha significado que, en vista de que nosotros consideramos que nuestros derechos políticos están siendo menoscabados, haya un pronunciamiento que hemos recibido el día de hoy de la Defensoría del Pueblo, en donde señala que efectivamente debe primar la presunción de inocencia, y que esa presunción de inocencia respecto a las medidas cautelares tiene que guardar un criterio de racionalidad y proporcionalidad. Entonces, creemos que, de acuerdo a lo que señala también esta respuesta de Defensoría del Pueblo, en donde hace mención de sentencias del Tribunal Constitucional, así como casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando existe colisión en los derechos debe primar los derechos fundamentales, y obviamente el derecho a la participación política y a la intervención de las organizaciones en asuntos públicos, que es lo que nos corresponde. Ahora, hay una posibilidad cierta que el juez Zúñiga puede decirle sí o no al fiscal. Si le dice que sí, Fuerza Popular recurriría sea al Tribunal Constitucional, sea a organismos de la comunidad internacional. En principio, lo que corresponde acá, en el supuesto negado que eso sea, nosotros consideramos que los argumentos que ha dado el abogado que ha defendido la causa han sido suficientes, Cristian Salas, han sido suficientes y han sido absolutamente ajustados a las normas vigentes, a las normas que son de aplicación. Nadie puede intervenir en un proceso ya iniciado. Inclusive hemos recurrido mediante una comunicación al Jurado Nacional de Elecciones para que haga defender sus fueros. Pero en el supuesto negado que tuviéramos una resolución adversa, por supuesto vamos a apelar, pero vamos a continuar trabajando en la misma forma como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Nosotros estamos enfrascados en un trabajo
para darle el mejor plan de gobierno que haya tenido Fuerza Popular y que tengan de repente los otros partidos políticos. Somos un grupo humano que está trabajando denodadamente en esta tarea, pero no solamente en esto, todas las bases están activas, todos nos hemos movilizado para ir el domingo a votar, hemos tenido una participación importante y vamos a seguir trabajando porque creemos que esto es solamente un impasse que se está dando, pero que vamos a salir airosos y que obviamente vamos a participar en estas elecciones porque por derecho y porque la democracia lo exige y porque no solamente lo decimos nosotros, sino diversas organizaciones que se han pronunciado, inclusive el alcalde Ledesma de Venezuela, diversas organizaciones que son totalmente contrarias a la ideología del fujimorismo, se han pronunciado y han manifestado que no se puede privar, menos dentro de una contienda política en la que nos encontramos, a un partido en su derecho a participar, en su derecho a elegir y ser elegido. Para ir terminando, señora Juárez, usted es una cara nueva en Fuerza Popular, la hemos conocido en Solidaridad, la hemos conocido también en colaboración con el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, y quería preguntarle, ¿usted qué le dijo a Keiko Fujimori a la hora que le ofrecen pues una responsabilidad tan relevante como estar en la plancha? ¿Qué le dijo a Keiko Fujimori sobre lo que fue la performance, por decirlo así, de Fuerza Popular en los últimos años? Los críticos de Fuerza Popular señalan que el papel de Keiko Fujimori durante su manejo prácticamente, porque lo tenía, del Congreso disuelto, fue bastante deficiente. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que de acuerdo a la situación del momento, la coyuntura, o sea, creo yo, cuando hemos conversado, he reconocido el trabajo importante que ella ha logrado hacer porque han pasado 2 elecciones generales y en las 2 elecciones ella ha quedado ha pasado a segunda vuelta y ha tenido el voto de casi 8 millones de personas y ha logrado construir un partido que en su momento ha logrado tener 72 congresistas. Precisamente. Creo que eso no es poca cosa, o sea, creo que se nota el trabajo importante que ha hecho. Creo que en este momento ha primado la posibilidad, digamos, de seguir con ese afán, de seguir con este trabajo, y creo yo que estamos hablando cuando conversó conmigo Lucho Galarreta, hablamos de un nuevo fujimorismo, hablamos de una nueva fuerza constructiva, una nueva fuerza que en momentos en los que estamos saliendo de esta pandemia y con esta grave crisis económica, apostábamos por la reactivación económica, y por eso es que nuestro plan de gobierno se llama Plan Rescate 2021. Nosotros estamos proponiendo aspectos sumamente importantes para la reactivación económica. Estamos llevando al doctor Bustamante en los temas de salud, que es un tema fundamental en este momento, y así como eso tenemos un equipo humano que está trabajando y estamos trabajando de manera muy seria, muy responsable y muy comprometida, porque queremos y estamos pensando principalmente reconstruir el país, sacarlo adelante. Gracias, Patricia Juárez, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Bueno, yo le pregunté sobre el papel de los 72 congresistas. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, no hubo respuesta. Ya habrá momento para conversar de todos estos planes más adelante. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Daniel Salaverry, virtual candidato presidencial por Somos Perú. Ha ganado, por supuesto, en las internas, una plancha única, pero además trae el anuncio, ya trajo el anuncio de el expresidente Martín Vizcarra al frente de la lista parlamentaria. Regresamos.
Daniel Salaverry es el virtual candidato presidencial por Somos Perú. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Daniel? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Enrique. Qué gusto saludarte. Bueno, lo primero es una pregunta que en realidad le toca a todos los partidos. Reconozcamos que las elecciones internas no han generado mayor interés por parte de los militantes. ¿Qué impresión le ofrece esto? Bueno, es verdad, en general la militancia ha acudido en bajos porcentajes a las votaciones internas, a las elecciones internas, pero es producto de la crisis política y del desgaste natural que están teniendo los partidos políticos, justamente por todo lo que se ha visto en las últimas semanas. La gente, la verdad que ya está cansada y está harta, y la gente lo que está buscando son propuestas diferentes, nuevas, para solucionar los problemas del día a día. Sin embargo, permíteme, ya que hiciste la pregunta, sí, Enrique, aprovechar para agradecer a el 85% de los electores que fueron a emitir su voto, militantes de Somos Perú, y que han respaldado y han apoyado la lista a la cual represento. Ahora, Manuel Macías, que ha renunciado a Somos Perú, ha prácticamente dicho que esto ya no es Somos Perú, que Vizcarra ha venido con sus propios invitados, que esto los aleja del ideario de Alberto Andrade, que Somos Perú había votado incluso por la vacancia de Vizcarra en el Congreso. ¿Qué opina ante esta situación aparentemente fragmentada del partido? Que qué bueno que sea Somos Perú un partido renovado y que deje atrás esa vieja concepción que los partidos políticos democráticos son propiedad de una familia o que le pertenecen a un apellido o que tengan que ser manejados por una cúpula eternamente. Somos Perú le ha abierto sus puertas a muchísimos peruanos que llegan a aportar su experiencia, sus conocimientos, su vocación de servicio. Y como partido fijó posición, inclusive antes de que se admita la moción de vacancia, fijó posición en contra de la vacancia. Los congresistas que votaron a favor, 4 de ellos ya no están en la bancada y los otros 3 que son militantes del partido han reconocido su error y están en este momento en un proceso interno disciplinario. Bien, ahora, usted, como lo vemos en las imágenes, ya realizó un recorrido proselitista con el expresidente Martín Vizcarra en San Juan de Miraflores. ¿Cómo se lee esta dupla? ¿Qué es lo que ofrecen Salaverry y Vizcarra juntos, en llave? Bueno, es una dupla ganadora, como dicen muchos, pero sobre todo la vida nos ha vuelto a dar la oportunidad de trabajar juntos para hacer cosas importantes por nuestro país. Cada uno de nosotros ya tiene la experiencia de haber presidido un poder del Estado, yo como presidente del Congreso, Martín Vizcarra como presidente de la República. No somos ningunos improvisados, hemos tenido el timón de estos poderes en momentos de crisis difíciles, y le hemos dado estabilidad y gobernabilidad al país. Y hemos puesto siempre al Perú por encima de cualquier interés personal o partidario. Creo que esa es la diferencia que marca con los demás candidatos. Que cuando hemos tenido la oportunidad de estar en un cargo importante, de presidir un poder del Estado, creo que lo hemos hecho con la aprobación mayoritaria del pueblo peruano. La crítica a Vizcarra tampoco se ha hecho esperar, en el sentido que él estaría buscando inmunidad a partir de los graves cargos por los cuales la Fiscalía lo está investigando. Por supuesto, hoy hemos visto al ex primer ministro Walter Martos señalar pues, que eso no es así, pero insisto, otras personas que antes se pudieron haber mostrado cercanas, si no por Vizcarra, por lo que Vizcarra representaba, la causa de Vizcarra, como Julio Guzmán, que será pues su competidor, han señalado que es un error. ¿Por qué creer que las intenciones de Vizcarra son honestas a la hora de presentarse a un cargo como este? Enrique, no escuché bien tu pregunta porque la señal... Sí, parece que va por ratos, pero lo únicamente sí. El señor Guzmán, el señor Urresti y todos los demás adversarios, competidores en esta contienda electoral, es temor, es miedo porque ven en los candidatos de Somos Perú a una dupla no solamente con experiencia,
sino una dupla ganadora. Ya, pero digamos, está bien, pero el tema pues de Vizcarra se suponía que representaba en buena medida su línea, había sido, por ejemplo, la de retirar la inmunidad parlamentaria, y ahora Vizcarra podría ser beneficiado por la inmunidad parlamentaria, dados, insisto, los cargos por los cuales la Fiscalía lo investiga. De ninguna manera, Enrique. A ver. El principal compromiso que tiene Martín Vizcarra y que también tiene Somos Perú y que comparto, es justamente impulsar una reforma para eliminar la inmunidad parlamentaria, que se ha convertido en los últimos años en impunidad. Justamente esa es la bandera que está llevando Martín Vizcarra al Congreso. Es el primer proyecto que se presentará y que estoy seguro con el respaldo de una importante bancada de Somos Perú, la vamos a aprobar. No como ahora, que se han presentado una serie de proyectos en este sentido, pero que finalmente terminan archivados. Ese es nuestro compromiso con el pueblo peruano. Entonces aquí no hay una decisión o una actitud de quererse proteger con una inmunidad, porque al contrario, somos justamente nosotros en Somos Perú quienes vamos a impulsar y aprobar su eliminación. ¿Qué dice de la posibilidad de una asamblea constituyente? Mira, la Constitución se puede reformar y se puede cambiar en los capítulos que sea necesario hacerlo sin necesidad de ir a una asamblea constituyente. Basta con llegar a un consenso y tener los votos necesarios para poder darle una mirada a esta Constitución que durante las últimas décadas sí ha generado un crecimiento económico, pero que este no se ha visto finalmente plasmado en desarrollo ni inclusión de los que menos tienen. Los ciudadanos y sobre todo los jóvenes sienten que ya se agotó esta Constitución y que requerimos hacer cambios para poder tener un segundo impulso, para poder abrir más oportunidades para los peruanos, para que el Estado sea mucho más regulador en algunos sectores que hoy en día parecen tierra de nadie y que muchas veces se cometen abusos. Ahora, y entonces, ¿por qué no una constituyente? Esos cambios se podrían hacer en el marco de una constituyente. Digo, desde la perspectiva de quienes dicen, oye, dejémonos ya de remiendos, de parches. No, es que no son parches. Lo que hay que hacer es una evaluación y un análisis profundo de cuáles son los capítulos en los cuales se quiere reformar, por ejemplo, en el tema de propiedad. Yo soy de la posición de que se tiene que hacer una reforma constitucional para la propiedad del suelo y del subsuelo, y con lo cual yo creo que se solucionaría muchísimo los conflictos sociales surgidos a raíz de los problemas mineros, por ejemplo, pero también otra reforma constitucional para, digamos, ese equilibrio de poderes que muchos entienden, independencia y poderes que muchos entienden como enfrentamiento entre poderes, pueda ser también regulado. No puede ser posible que el Congreso de la República esté vacando presidente después cada 2 años. Eso le genera una inestabilidad al país que finalmente quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos de a pie, porque se pierden millones de empleos, no hay inversiones, estas están paralizadas y finalmente se retrasa el país, como estamos viendo el día de hoy. En fin, podemos entrar a discutir el tema. Entregarle a una asamblea constituyente ese tema, creo que las condiciones no están dadas por el momento. Ahora, ¿qué le ofrece Somos Perú al electorado en términos de precisamente lo que usted acaba de señalar, de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo? Usted ha recordado que estuvo al frente del Parlamento en su momento con la bancada que se suponía que tenía el control de ese Parlamento. Usted terminó peleado con esa bancada. Usted no tiene por qué responder por el señor Vizcarra, pero digamos ahora es su aliado político. El señor Vizcarra, a la hora de la hora, cuando pudo presentar una bancada para controlar o tener mayoría en este Parlamento actual, tampoco lo hizo. Es decir, hay pareciera pues un cierto desprecio incluso por el funcionamiento de lo que es un Parlamento que al fin y al cabo es una institución fundamental para la democracia. ¿Qué le dice al elector de cómo van a ser esas relaciones? ¿Qué van a hacer para mejorar esas relaciones? Por eso es fundamental, Enrique, que ahora la población evalúe bien a quién le va a dar su voto. Mira tú cómo ha terminado el país, mira tú en la crisis política que hemos terminado con 2 muertos, con cientos de heridos,
con 3 presidentes en menos de 15 días, justamente porque tenemos enfrentados a ambos poderes del Estado. Ha llegado el momento en que tanto el Congreso como el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, trabajen de la mano para sacar adelante al país. Y para eso la población tiene que respaldar a Somos Perú para que tenga una bancada importante en el Congreso que impulse reformas, que apruebe leyes necesarias como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero también al candidato presidencial para que desde el Ejecutivo puedan promulgarse las leyes que aprueba el Congreso, para que pueda haber un nivel de entendimiento mínimo y una agenda mínima en la cual el país pueda avanzar. Hoy en día están absolutamente enfrentados y por eso es que vemos los resultados que tenemos hoy en día, con un gobierno, como lo ha dicho el propio Sagasti, de transición y de emergencia, que ya le están reventando las primeras crisis. Por ejemplo, estamos viendo en la institución policial, que están renunciando los altos mandos de la policía, mientras que en las calles siguen asaltando a los jóvenes, siguen asesinando mujeres, siguen violando niños. Los altos mandos de la policía se están peleando pues por el poder. Eso es producto de la crisis política y es producto de que hay un gobierno que, si bien es cierto, le ha tocado asumir esa responsabilidad, no está legitimado finalmente por la población. Hoy han protestado los trabajadores de agroexportadoras en Ica. ¿Qué le dice a esas personas, por ejemplo, sobre el tema pues, de la Constitución? ¿Qué se le dice sobre el modelo económico? Sí, bueno, ahí durante la gestión, cuando yo estuve al frente del Congreso, hubo un dictamen para ampliar 10 años más la vigencia de este régimen laboral especial que tienen las agroindustrias. Y bueno, simplemente tuvimos una posición muy firme al respecto. Nosotros creemos en la inversión, nosotros creemos que hay que generar las condiciones, pero también respetando los derechos laborales. Dice que les están pagando 40 soles. 20 años hayan hecho su fruto. 40 soles por jornadas completas, están denunciando maltratos. Así es. Y lamentablemente lo asumió Pedro Laechea, la presidencia del Congreso, en su primer pleno, agendó este dictamen y se aprobó. Un dictamen que a toda luz se iba a traer estos problemas que estamos viendo hoy en día. Este proyecto de ley que se dio en el año 2000, esta ley que se dio, era para incentivar justamente a estas nuevas empresas que estaban invirtiendo en los terrenos, por ejemplo en Chavimochi, que se habían generado con este proyecto de irrigación, y para que tengan las condiciones de poder generar empleo. Bueno, ya pasaron 20 años, ya no son empresas que están recién invirtiendo y que no ven la recuperación de su dinero. Ya son empresas que generan millones de dólares en utilidades, que pagan sus dividendos, sí, pero que ya tienen las suficientes espaldas financieras como para poder pagarle a los trabajadores como corresponde y no tener un régimen especial que le da una serie de beneficios a costa pues, de los trabajadores que reciben, como tú mismo has dicho, 40 soles que no les alcanza para nada. Daniel Salaverry, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, ya virtual candidato presidencial de Somos Perú. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con José Guillermo Castro Danós. Novedades con la vacuna, infectólogo del Hospital de la Universidad de Miami, peruano él, jefe del Servicio del Control de Antibióticos y profesor principal. Novedades importantes con las vacunas, con los operativos mundiales que se preparan para lo que será pues un despliegue logístico nunca antes visto. Vamos a regresar después de la pausa. Las vacunas de Pfizer, de Moderna y ahora de AstraZeneca están muy cerca de la línea final. La FDA estadounidense estaría también cerca de validarlas. Y Moderna incluso pues ya apunta hacia diciembre para tener la vacuna en distribución. En nuestro país, como sabemos, también lo confirmó anoche el presidente Francisco Sagasti,
Hay una carrera por realmente comenzar a vacunar de manera masiva en el primer trimestre, y lo hablamos hace unos días con el jefe de la OMPE, aquí el señor Probeto, que señalaba que en el Perú a los peruanos los van a vacunar en sus locales de votación y muy probablemente antes de las elecciones de abril. Recordemos que estas son 2 rondas por las 2 dosis que se deben aplicar de estas vacunas. Estados Unidos, por supuesto, es el epicentro en este desarrollo, y conversamos con José Guillermo Castro Danós, peruano, médico infectólogo del Hospital de la Universidad de Miami, a quien le damos las gracias, como siempre, por atendernos. ¿Cómo está, doctor Castro? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy buenas noches y gracias por la invitación. Veía la opinión de un experto que realmente calificaba de un logro extraordinario para la humanidad el haber pasado de una secuencia genética en enero a una vacuna en noviembre. ¿Son tan buenas las noticias como las pintan? Efectivamente, son muy buenas noticias. En primer lugar, estos estudios, desarrollo de vacunas y de medicamentos usualmente tomaba un tiempo de 10 años. Se han comprimido las fases, eso es ya un logro y va a modificar el futuro, el desarrollo de fármacos, lo va a hacer mucho más eficiente. Por otro lado, es una aún mejor noticia el hecho de haber comprobado que las vacunas, la respuesta inmunológica que se da a estas vacunas protegen de enfermedad. Porque realmente se puede pensar genéricamente que todas las vacunas que generan un anticuerpo en esta enfermedad van a dar protección. Fíjese usted que muchas vacunas para ciertas enfermedades dan anticuerpos, pero no protegen de la enfermedad. Uh-huh. Entonces, esa era una incógnita grande. Si lo que se vio en el laboratorio, en los estudios pequeños, que el desarrollo de anticuerpos en la persona efectivamente se lograba con las vacunas. La prueba final es la fase 3, que ha demostrado que el desarrollo de anticuerpos protege contra la enfermedad. Uh-huh. Cuénteme. Cabe aclarar, sí, por favor. Si me aclara hay todavía muchos puntos que no se conocen. Uno de ellos es protección, y usted va a leer en muchos lugares, hablan de eficacia, porque las personas desarrollan en mucho menos frecuencia enfermedad, pero no se sabe las que no tuvieron enfermedad, si no tuvieron porque no se infectaron o se infectaron y tuvieron una enfermedad extremadamente leve, lo que se llama asintomática. Eso aún no se sabe. Uh-huh. Uh-huh. Efectivamente, ¿no? Hay todavía data porque la comunidad científica no le falta revisar, y es muy claro lo que usted señala. En términos generales, las diferencias entre estas vacunas, ¿cuáles son? Se lo pregunto porque, por ejemplo, aquí alguna preocupación hay entre parte de la comunidad científica que la vacuna de Pfizer requiera una cadena de frío de ultracongelamiento. En realidad, que hay, bueno, acá de hecho en el Perú no hay. En México anunció que no iba a comprar esta vacuna precisamente por esas características. De otro lado, se señala que el propio laboratorio va a traer estas vacunas con estos coolers especiales. Pero ¿por qué son las diferencias tan marcadas, por ejemplo, en algo tan fundamental como la cadena de frío para garantizar su distribución? Sí, precisamente le comento que tenemos un problema con el audio, vamos a ver si es que podemos recuperar, ¿no? Vamos a una pausa, vamos a ver rápidamente una pausa y regresamos. Estamos con el infectólogo José Guillermo Castro Danós. Él se encuentra en el hospital de la Universidad de Miami, por supuesto, y le preguntaba antes de esta falla técnica, ¿cuáles eran las diferencias fundamentales entre estas 3 vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca que tantas esperanzas nos están dando? Me refería como ejemplo a la cadena de frío de Pfizer, que es pues realmente exigente, con temperaturas que llegan hasta los -70 grados. Así es, efectivamente.
De las vacunas en desarrollo hay muchas, digamos, tecnologías que se están usando para el desarrollo de anticuerpos. En particular la de Moderna y la de Pfizer usan una tecnología nueva, por primera vez usada, que es la tecnología del RNA mensajero. Y efectivamente la de Pfizer requiere, por las condiciones individuales de cómo se ha desarrollado esa vacuna, esta cadena de frío tan estricta. Se tienen noticias de la compañía que también se sabe que, y es obvio que tiene interés en vender la vacuna que han logrado, que ellos mismos van a facilitar parte de la cadena de frío. Solo en ciudades muy excepcionales se tiene estos temperaturas tan... Eso es un reto en el Perú y es un reto en muchos lugares del mundo. Aún en Estados Unidos, podemos decir, en ciudades grandes con universidades y centros tecnológicos avanzados tienen esa capacidad, pero la gran parte del país no lo tiene. Entonces, eso es un reto que la compañía está trabajando en tratar de superarlo. La vacuna de Moderna es muy similar como digo, es la misma tecnología, pero tiene cadena de frío muy diferente a las temperaturas que nosotros estamos acostumbrados a las otras vacunas. Por ejemplo, la vacuna de la influenza maneja esas temperaturas. Entonces eso es mucho más factible. Otro tema de que no se habla mucho, pero que es importante, es en realidad estas tres vacunas, si agregamos la de Oxford, se necesitan 2 dosis, lo cual agrega al problema logístico. Hay otras vacunas en desarrollo que es posible que sean solo una dosis. Entonces, estamos todos muy contentos con las buenas noticias. Para ver el futuro inmediato, se tiene que estudiar cómo se va a distribuir, cuáles son los grupos prioritarios dentro de cada sociedad. Pero en realidad estamos en por lo menos se ve el final del túnel de esta epidemia. Así es. ¿Se refiere usted a esta tecnología del RNA mensajero? Estamos hablando pues de la famosa proteína esta con las púas, como los vemos pues en las ilustraciones y fotografías microscópicas, ¿no? Donde que de alguna manera allí es que se carga la vacuna dentro. Lo que se hace, al final, lo que tiene que hacer la tecnología, lo que hace es, digamos, engaña al sistema inmunológico. Así es. Para que haga anticuerpos contra esta proteína. Entonces, una forma de hacerlo es, digamos, mandarle el molde de los anticuerpos, mayormente, en otra que es más o menos la tecnología del RNA. Otra tecnología es usar virus como el adenovirus, que se reproducen una sola vez en el organismo y enseñan esta proteína. El adenovirus es el que se usa, no da síntomas, es uno de los virus de resfriado común, pero al entrar al cuerpo enseña, digamos, estas púas, como se le dice, y el sistema inmunológico reacciona y produce anticuerpos contra estas partes del coronavirus que lo neutralizan, ¿no? Son diferentes formas de engañar al sistema inmunológico. Exactamente, para que se puedan producir estos anticuerpos. Para terminar, y este es un debate que se está viendo en Estados Unidos, por lo que leo en los medios de ese país, y que de alguna manera se va a reproducir en todas partes. ¿Va a ser obligatoria la vacuna del coronavirus? Hay un porcentaje de la población que por A o B razones no se quiere vacunar. Por el momento no va a ser obligatoria. Y la principal razón es que por problemas legales, técnicos, la aprobación que se va a dar es una aprobación de emergencia. Al ser una aprobación de emergencia, por aspectos legales no se puede requerir la obligatoriedad. Perfecto, perfecto, queda clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a José Guillermo Castro Danós, infectólogo peruano en la Universidad
de Miami, jefe del Servicio de Control de Antibióticos y profesor principal de esta casa. Gracias a ustedes por comenzar la semana con nosotros. Espero que sigan el resto de la semana y nos vemos mañana. Sigan con Cuerpo Médico. Adiós.